Qué bueno es el Señor, Amén. que nos permite estar en su casa en esta tarde, en esta hermosa tarde. Quiero compartir la palabra sobre el tema la exaltación a los que buscan el Señor. ¿Por qué? Porque si hay algo especial en medio de todo esto, es que aun siendo hijos de Dios, recuerde que en su momento dice también la Escritura que al altivo el Señor lo mira de lejos, ¿sí? Pero Él exalta al humilde. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 12. Quiero compartir en esta tarde en el libro de Daniel capítulo 12 y vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Cuando usted lo tenga me indica con un amén. Libro de Daniel, capítulo 12, verso 2 y 3. A la letra se lee así la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, ¿todos lo tenemos? Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero mi texto clave se centra en el verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Oramos. Padre, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por este tiempo tan especial. Señor, te ruego que en esta tarde tú bendigas la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y que conforme a la necesidad de cada uno, Señor, tu palabra llegue a sanar, Señor, Padre, a quitar toda carga y a bendecirlos a ellos de una forma tan especial, de tal manera que si hay alguno en medio nuestro que no te conoce, en esta tarde pueda ser salvo y que toda carga que él traiga, Señor, pueda ser quitada, Padre, porque tuyo es el poder y tuya es la autoridad, Señor, y sobre todo la gracia tuya sobre aquellos que te buscan. Señor, gracias te damos por este tiempo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Le he titulado El Señor no cambia. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo desde el principio hasta el fin de los siglos. No importando las edades, no importando los acontecimientos, el Señor sigue sentado en su trono. Ha habido a través de la historia profetas, a través de la historia han habido reyes, a través de la historia han habido presidentes, a través de la historia han habido grandes hombres eminentes, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Por qué lo digo? Porque vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos en que hay crisis, vivimos en tiempos de problemas, vivimos en tiempos de cambios. Pero en medio de todo ello sabemos que hay un pueblo que ama a Dios y que busca a Dios. Hay un pueblo que ha entregado su corazón a Dios, pero que también muchas veces se desanima, pero que también a veces está a la espera de una palabra de ánimo, está a la espera de que sus manos, que sus brazos sean levantados. Pues en esta tarde déjeme decirle que mi propósito es especial y decirle a usted que Dios ha puesto sus ojos sobre usted. Usted que ama a Dios, usted que cree en Él, usted que confía en Él. Quiero decirle que en medio de los tiempos, por difíciles que sean, Dios está trabajando en nuestras vidas. Que a veces no lo podemos sentir por motivo del cansancio, por motivo del afán, pero Él sigue ayudándonos. No, Él es nuestra esperanza y Él es nuestro ayudador. Confía en Él y Él lo hará. ¿Por qué? Porque es de suma importancia reconocer que realmente Dios sigue trabajando
en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando yo leía este pasaje, me di cuenta que hay ciertos puntos en esta tarde que yo quiero tocar. Y son tantos, pero solamente quiero tocar 3 en esta tarde. Y el primero de ellos, en el cual yo quiero meditar en sí verdaderamente, es número 1. En el primero, el Señor está con aquellos que Él ha escogido. ¿Por qué le digo esto? Porque con la lectura que nosotros iniciamos, nos daremos cuenta que Daniel está hablando de los tiempos difíciles. Si aún vamos al capítulo 12 del libro de Daniel, y en el verso 1 dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en ese libro. En otras palabras, es cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nos hacemos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y esto trae beneficios, esto trae provecho a nuestras vidas. Porque aunque nosotros conocemos que hay tiempos difíciles, Dios está trabajando, Dios está actuando. Ahora, si aquí mismo la Escritura nos empieza a enseñar cuál va a ser el fin de aquellos que no conocen del Señor, pero también nos anima a nosotros a permanecer firmes aun cuando las cosas no salgan como nosotros queremos. El día de anoche tenía la oportunidad de estar compartiendo sobre un tema muy especial también acerca de la honra de Dios. Y cuando meditaba en ello, muchas veces nos damos cuenta que Dios merece toda la honra. Y como hijos de Dios debemos de darle a Dios, al Señor, la honra de vida. Y ya que algunas veces nosotros como hijos también no comprendemos que eso es importante para Dios. ¿Por qué? Porque si uno ha leído detalladamente la historia del sacerdote Elí, que muchas veces él realmente como sacerdote, y esto va para todos nosotros como hombres que somos sacerdotes de los hogares, muchas veces todo lo que hacen nuestros hijos parece que es correcto, pero en realidad es malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Para nosotros le aplaudimos a nuestros hijos, nosotros le aplaudimos a nuestros nietos, nosotros aplaudimos a todo ello, pero realmente lo que ellos están haciendo aquello malo. ¿Cuándo qué? Y dice, y el pueblo murmuraba por causa de los hijos de Elí, porque ellos estaban haciendo cosas malas y estaban actuando allá en el templo. Oh, pastor, pero eso es para usted, no es solamente para mí, porque cuántos a veces de los hijos nos hacen pasar vergüenza en algunas cosas que ellos hacen equivocadamente. ¿Sí? Ahora, pero más sin embargo nosotros creemos que reprenderlos a ellos no es correcto. No, pastor, porque vivimos en un país que es un país demasiado avanzado, y a nosotros el amonestar a nuestros hijos nos traerá consecuencias. Mi hijo, no importa lo que hagas, pastor, yo le voy a aplaudir. No, si nosotros amamos a nuestros hijos, debemos de dar y enseñar a nuestros hijos que deben darle la honra de vida a nuestro Dios, al Dios que nosotros amamos, al Dios que nosotros buscamos. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente si nosotros queremos tener el respaldo de Dios y la protección divina, el primero que debe humillarse delante de Dios es el que conoce del Señor. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque a veces nos cuesta humillarnos delante de Dios. Y nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos. Nosotros queremos que nuestros hijos reciban una bendición especial. Pero ¿y qué de nosotros? Si a veces hasta para alabar a Dios tenemos problemas, a veces hasta para leer, a veces hasta para orar.
Y nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos, pero ¿quiénes tenemos que dar el primer paso? Nosotros. Si usted lee la Biblia siempre dice que habló a los padres primero y después a los hijos. Por eso es que yo creo que si nuestra generación, nosotros como padres queremos que sea bendecido y que sean bendecidas y que ellos tengan la protección divina, nosotros debemos de actuar, nosotros debemos de dar los primeros pasos de fe, de convicción y de decir que Dios está conmigo. Por eso, para ser parte de aquellos que son escogidos en los tiempos de angustia, en los tiempos difíciles, hay que abrir nuestro corazón y recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque muchos creen que aceptar a Cristo o ser cristiano es una religión. No, el evangelio o el cristianismo no es una religión, sino es un plan de salvación para el hombre, el cual Dios ha diseñado porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y ahora, al darnos cuenta de ello, nosotros, la palabra nos va enseñando aquí de una forma paulatina de qué es lo que sucede en nuestro tiempo y sucederá más adelante. Porque en el verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. ¿Qué quiere decir esto? Que aún del polvo de donde nosotros estemos, de ahí dice el Señor, y no lo digo yo, lo dice Él en su palabra, de ahí donde nosotros estemos, seremos levantados, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nosotros estaremos con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la esperanza de tener la vida eterna. Pero ¿y qué de aquel que no conoce de Cristo? Pero ¿y qué de aquel que no ha entregado su vida al Señor? Ahora, recordemos una cosa esencial en medio de la salvación. Porque la salvación es ofrecida por gracia a través de Cristo. El Evangelio según San Marcos capítulo 16 dice que el que creyere y fuere bautizado, este será ¿qué? Será salvo. Por lo tanto, para ser salvo, yo tengo que cumplir con los estatutos que Dios nos dice. ¿Para qué? Para tener una identificación clara con aquel que salva, con aquel que quiere darnos la vida eterna. Por eso ahora nosotros decimos muchas veces que en medio de todo esto, pastor, pero yo lo que tengo son problemas. Pero con todos los problemas que tú tengas, primero necesitas recibir a Cristo. Porque los problemas y los afanes de la vida son todos los días. ¿Qué? Porque ahora resolvemos un problema, mañana se suscitará otro, pasado mañana vendrá otro, y cada día trae su propio afán. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. La Escritura dice que cada día trae su propio afán. Hace un par de meses atrás los jóvenes estaban en vacaciones y no tenían por qué preocuparse. Ahora ya volvieron a la escuela, ahora ya están otra vez con su mentecita puesta en la matemática, en todo aquello, que están otra vez nuevos. Los que están en la universidad volvieron otra vez de vacaciones y empiezan a trabajar nuevamente. Pero esto quiere decir que cada día trae un afán diferente. Ahora, por eso, yo quiero que ahora nos demos cuenta, número 2, yo quiero que nos demos cuenta los tiempos difíciles en los cuales nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es de suma importancia, pero en esos tiempos difíciles Dios nos exaltará, o sea, Dios nos protegerá y Dios nos ayudará. No sé cómo esté su relación con Dios, porque yo no soy ningún termómetro para estarle midiendo su relación con Dios. Somos nosotros responsables de nosotros mismos para medirnos delante de Dios cómo está nuestra relación. El día de ayer hablaba precisamente con algunos hermanos y conversaba acerca de la importancia de tener una relación con Dios. El recibir a Cristo no es todo. Lo que significa que tú tienes una relación con Dios es que tanto tú intimas con Dios. Y me va a decir usted, pero pastor, yo oro. Mira, en este lugar la Biblia nos enseña, y por eso decía yo anoche específicamente,
Cuando uno lee el Salmo 133 y en el verso 1 dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. A veces uno no quiere venir a la oración porque tiene un problema con un hermano, y no solamente el desánimo con el que tienes. Ahora, ¿qué quiere decir eso? El enojo, la ira, la contienda que hay no nos deja intimar con Dios, mucho menos nos dejará intimar con Dios en nuestras casas, en nuestros hogares. Por lo tanto, debemos de darnos cuenta que por qué tan importante es el tener una relación con Dios. Es importante para el día de la prueba, para el día tremendo en el que nosotros estamos pasando. ¿Por qué no me acompaña al libro de los Salmos, en el Salmo 31? En el Salmo 31 hay una porción que yo quiero que nosotros meditemos por un momento. En el Salmo 31 y en el verso 19, en el verso 19 en adelante, empieza a decir: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Pero aún continúa diciendo en medio de todo ello, dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque has hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros ser parte de esa protección divina, debemos de darnos cuenta que tenemos que estar con el Señor, tenemos que tener una relación con Dios. Y lo que menos nos falta a nosotros es muchas veces tener una relación íntima con Dios. Ahora, yo preguntaría: ¿qué tanto tiempo dedica usted orando? ¿Qué tanto tiempo usted tiene comunión con Dios? No, mire, pastor, yo oro en mi casa. Yo le voy a decir, en casa es muy difícil que usted ore, porque usted tiene los afanes de toda la casa todo el tiempo. Los jóvenes en los hogares lo que tienen es un montón de tareas, y por el montón de tareas muchos de ellos no siquiera pueden venir a la escuela, a la iglesia, a la casa de Dios, y en su casa se van a dedicar a tener a hacer sus famosos homework. Y cuando empiezan con sus homework, empiezan el rato que les queda libre, ponen la televisión. Por lo tanto, los jóvenes y los adultos, es difícil que en su casa tengan un tiempo de comunión con Dios. Por eso, para poder sentir esa protección divina, es necesario que estemos cerca de Dios. Y cuando tú tienes un tiempo de intimidad con Dios, tú sientes que Él es tu fortaleza, tú sientes que Él es tu escudo, tú sientes que Él es tu protector. ¿Por qué? Porque esto es espiritualmente, y en el espíritu tú sientes que Dios te protege y que Dios te ayuda. ¿Por qué lo digo eso? Porque es de suma importancia reconocer cuántas veces nosotros hemos leído ciertos pasajes de la Biblia, como en el caso del Salmo 91. Y quiero que vaya conmigo. ¿Por qué? Porque en el Salmo 91 yo no voy a ponerme en este día a dar la interpretación de todo el Salmo 91, pero yo quiero que nosotros veamos lo que el Salmo 91 desde el verso 14... Del verso 14 empieza a hablar. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Qué importante cuánto nosotros queremos la protección divina, pero nosotros no hemos puesto realmente nuestra confianza en el Señor. Y yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido que mi nombre. Este era el pueblo de Israel pasando un tiempo de crisis, pasando un tiempo difícil.
Y usted me va a decir, ¿era en el tiempo de David? No, este es un salmo según se cree en los escritos antiguos. Este salmo es escrito por Moisés. Y él está diciendo esas palabras. Él está diciendo en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la prueba, cuando ellos se sentían perseguidos, cuando ellos se sentían asediados por aquello, él está teniendo ese tiempo tan especial. Y él dice en el verso 15, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. ¿Se recuerda qué gran problema tenía él? Porque si él miraba atrás, él veía a los egipcios siguiéndolo, y enfrente tenía un problema muy serio, tenía el mar. Y entonces ellos se sentían en una angustia, porque ellos temían perecer. Hoy en nuestros días también el tiempo es difícil, y algunas veces nosotros mismos decimos, Señor, ayúdanos, ya no puedo. Hay quienes desmayan, hay quienes dicen, Señor, yo quiero que hagas un milagro. Tengo tantos problemas, tengo tantas necesidades, que yo quiero sentir que tú estás ahí. Hay muchos que han bajado el ánimo, hay muchos que no quieren ya ni buscar a Dios, hay muchos que tienen tanta la carga sobre sus hombros, que son tan pesadas que no los dejan moverse ni siquiera para buscar y venir y encaminar sus pasos a la casa de Dios. El salmista responde diciendo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Ahora, esto no quiere decir que no hay problema, pero con todo y el problema que tú tienes, ven iglesia, ven pueblo de Dios, congreguémonos, alabemos a Dios, porque Él es nuestro socorro, Él es la roca de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Él lo está mostrando. Cuando nosotros leemos simplemente el Salmo 91, nosotros empezamos a decir, y parece para muchos, para aquellos que no creen en el Señor, parece que el Salmo 91 es un amuleto. No, este es el tiempo que nos muestra a nosotros que había un hombre llamado Moisés, que estaba en una crisis terrible, que estaba en tiempos difíciles, y que él invocó al Señor, y el Señor le respondió. Y él, siendo un hijo de Dios, también nosotros como pueblo de Dios, si levantamos nuestra voz, si clamamos al Señor, Él nos responderá y Él nos ayudará en el día del problema, en el día de la aflicción. Pero creo que nosotros muchas veces el problema nos gana más que el deseo de confiar en Dios. Y es ahí donde nosotros paulatinamente vamos dejando todo ello. ¿Por qué? Porque a veces también hay otro problema en medio de todo esto. Nosotros no le damos la exaltación debida a Dios. ¿Por qué? Porque creemos en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio intelecto. Vaya conmigo, mire, quiero que vaya conmigo al libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, hay unas frases que el apóstol quiere compartir con nosotros a través de ello. Y dice en el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tienen de qué confiar en la carne, aún yo más, dice. Eso quiere decir que habían hombres que confiaban en su capacidad y en su intelecto. Hoy en día no es la excepción. Hoy en día también hay hombres que confían en su propia fuerza y en su propio intelecto, que de tal manera que creen que Dios lo único que es un amuleto, y con una estampita, con eso se arregla todo. No, Dios no es ninguna estampita. Dios es real, Dios es espíritu y Dios es verdad. ¿Por qué lo digo? Porque realmente aquí el apóstol empieza a decir esas frases. Y él empieza a hablar de sí mismo en el verso 5, dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, conocedor, en cuanto a la ley, un hombre que sabía lo que la palabra decía, pero él no estaba confiando en todo ello. Y aún más adelante en el verso
En el verso 7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. La primera cosa que debemos aprender es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, uno de los mandamientos más especiales para el pueblo de Dios es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cuánto no le damos la espalda a Dios por ello? ¿Cuánto no le damos la espalda a Dios porque creemos que somos autosuficientes para poder caminar en esta vida? Y yo le voy a decir, a mí me encanta ver, el otro día veía a unos muchachos que estaban haciendo ejercicio y ellos estaban ahí haciendo músculo y le dan con ganas y ponen sus brazos así y le hacen así y le hacen así. Pero mire, a través del tiempo yo he visto en los hombres que entre más sacan los músculos, al final de los días también le cae todo aquí. Toda la carne, todo lo que tuvieron se les cae. Eso quiere decir que la fuerza del hombre no es para siempre, pero al Dios que yo alabo, al Dios que yo sirvo, es desde el principio hasta el fin de los siglos. Porque a veces nosotros empezamos y creemos que eso, por eso si usted hace ejercicio, es bueno que haga ejercicio, pero que no confíe que eso que usted tiene ahora bien rellenito le va a durar toda la vida. Después espérese, no se preocupe, hasta la belleza cambia, la hermana va cambiando a través del tiempo y después le empieza a caer todo esto de aquí. El hombre se empieza a deformar un poco y empieza todo lo que era su six pack se convierte en una bolita y empieza cada uno a ser diferente. No, es porque el hombre no es Dios, Dios es eterno. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué? Porque estamos confiando en todo eso. Por eso el verso 8 continúa diciendo: y ciertamente aún he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento, pero no del conocimiento natural, sino del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A veces a nosotros pensamos y decimos: pero es que yo voy a perder mi trabajo. Voy a perder mi trabajo por congregarme. Yo te diré una cosa, te equivocaste. El trabajo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Y a veces cuando los trabajos empiezan a interferir con tu relación con Dios, ten cuidado. Una cosa es que lo hagas de vez en cuando, pero si algo que debemos de cuidar es nosotros como pueblo de Dios, debemos de cuidar es la relación que debemos de tener con Dios. A ver, ahora, pastor, eso no es correcto lo que esté diciendo. Si usted realmente valorase lo que es la relación con el Señor, usted dejaría todas las cosas y los pondría todo a un lado. ¿Por qué? Porque mire, el pueblo de Dios o el pueblo judío, para ellos los estatutos y los mandamientos de Dios son esenciales y son primero. El día de Jehová, el día que ellos le tienen que dar al Señor, tengan lo que tengan que hacer, póngase lo que te ponga por delante, se case el hijo o no se case el hijo, o se case la hija, ellos ese día es una dedicación a Jehová. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Nosotros aparecen los torneos del mundo, aparecen los beisbolistas, aparecen los basquetbolistas, aparecen los futbolistas, el fútbol americano, aparece todo y por todo dejamos al Señor. Yo sé que no me van a decir amén, ¿sí? No me van a decir amén, porque no se preocupe, pero es una realidad. ¿Y sabe cuándo? Conforme vamos caminando y vamos teniendo una intimidad más con Dios, nos vamos dando cuenta que es más importante el Señor que las demás cosas. Porque los campeonatos que pasan son una estación y luego vienen otros deportes y luego vendrán otros y después inventarán otros. Pero Dios no cambia, Dios es siempre el mismo, porque en el día de la aflicción tú quieres que Dios te exalte, tú quieres que Dios te proteja, que Dios te ayude. Pero ¿cómo te ayudará?
si tú nunca le das el lugar a Dios. La exaltación para aquellos que honran y buscan a Dios. La exaltación para aquellos que son hijos de Dios. ¿En el día qué? En el día de la angustia, en el día difícil. La exaltación de aquellos que son hijos de Dios en los tiempos finales, tercero y último. ¿Qué? ¿Por qué digo esto? Porque es de suma importancia poder hacerlo. ¿Por qué no me acompaña el libro de Apocalipsis, capítulo 3? Mire, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, hay una palabra que es específicamente para aprender a escuchar la voz de Dios. Capítulo 3, verso 20. Comenzamos allí. He aquí, yo estoy ¿a dónde? A la puerta. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué está haciendo este día? Llamando. Si alguno oye mi voz y abre ¿qué? La puerta del conocimiento, la puerta de la sabiduría, ábrela. Permítele al Señor que entre y Él esté contigo. Verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En otras palabras, el Señor sabe que nosotros estamos pasando pruebas y estamos necesitados de ánimo, de fortaleza. Él te quiere decir que no estás solo, que Él está contigo. Cobra ánimo, fortalécete en el Señor para que en aquel día estemos con Él y reinemos con Él. Pero muchas veces pensamos que lo que tenemos en vida, esto es todo. No. A ver, ¿cuántos de ustedes no han ido y han caminado por las calles de Hollywood? ¿Cuántos de ustedes no han caminado ahí por esas calles donde están todas las estrellas ahí, no? Y cuanto nombre que a usted se le parece, encuentra ahí puesto en el piso, y cada uno con una estrella. Pero muchos de ellos son estrellas y fueron estrellas en un tiempo. ¿Qué? Estrellas del cine, estrellas de la comedia, estrellas de diferentes de cuestión en el cine. Pero yo le voy a decir, pero ellos sin Cristo. Mas nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, y no solamente para que hablemos de Él, sino para que reinemos también con Él. Y muchos de ellos están ahí, y aunque su nombre está escrito allí, el nombre de a nosotros nos interesa que esté escrito en el libro de la vida para tener vida eterna. Pero a veces a nosotros creemos que nos importa más que nos tengan allí en Hollywood que estar en el libro de la vida. Esto me recordaba de aquel tiempo de las famosas películas de John Wayne, de aquel hombre que trabajó en muchas películas vaqueras, y dentro de ello él tenía una tenía una relación bastante buena también con Aimee Semple McPherson, la fundadora de la iglesia cuadrangular, y en muchas ocasiones también ella, como Steve McQueen, buscaron para que ella orase por ellos. Y ellos ¿qué hacían? Aún siendo estrellas del cine, dice la Escritura, y toda rodilla se doblará delante de Él, porque Él es el Señor de señores. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque ellos estén así, en medio de todo ello, ellos necesitan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y sabes por qué? Porque es ahí donde nos vamos acercando. Porque cuán hermosos son los jóvenes, y qué bien se ven, ¿no?
Y ellos, entre más se miran al espejo, más hermosos se ven. A veces no se les ha parado ni siquiera un cabello, pero le andan buscando la forma de cómo está bien. No te preocupes. Un tiempo estaba así como tú allí, que me veía al espejo y me veía el estómago y decía ya, no tenía nada, y me hacía así, y decía, ya sobrepasé. Ahora ya pasaron los años y ya no me cuido tanto de ver si ya sobrepasé, porque ya sobrepasé los límites, ¿no? Pero de una cosa que me cuido hoy es de tener una relación más con Dios. Por eso yo invito al joven a que tenga una relación con Dios. ¿Para qué? Para que en aquel día, cuando el Señor nos llame a su presencia, o tengamos nosotros que ir y Él venga, nuestro nombre esté en el libro de la vida. Porque eso es de suma importancia. Concluyo con estas frases dichas allá. Volvemos nuevamente al Salmo 91. Y mire, en el Salmo 91 hay una frase tan especial que él declara en medio de todo esto. Y él dice en el verso, leemos el verso 15 y dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo exaltaré. Lo glorificaré, quiere decir exaltarte. Verso 16 dice: le saciaré de larga vida y le mostraré ¿qué? Mi salvación. Lo que Dios quiere mostrarnos es que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos protege en el día difícil. Cuando tú tienes problemas, cuando tú no tienes fuerzas, cuando no tienes ánimo, muchas veces uno anda buscando a la hermana, al hermano, al compadre, buscando a cualquier otro, menos buscando a Dios, que Dios es el que llena tu vida para que tú puedas seguir adelante. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entre tanto el día perdure, entre tanto el día dure, busquémosle. Isaías 57 dice unas frases muy importantes ahí en el verso 14. Dice: y dirá, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Por eso yo quiero decirle, es tiempo de quitar todo aquello que nos impide acercarnos a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que Él nos ayude hoy. Entre tanto estemos en la tierra, que Él fortalezca nuestros brazos y que Él nos ayude con las pruebas, con los problemas, con las necesidades que cada uno de nosotros está pasando. Verso 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con el qué? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dios te alcanzó a ti. Dios te ha dado la salvación, y Él en su promesa no quiere que tú te pierdas, sino que en esta tarde tú te restaures, que cobres ánimo y que te des cuenta que Dios está contigo. Tú no estás solo en medio de todo esto. No sé cómo te estés yendo, ni cómo te esté lloviendo de problemas, ni cómo hayan tantas dificultades, pero yo te invito a que cobres ánimo, a que adores a Dios, a que bendigas el nombre de Dios y que no te sientas solo, sino que el Señor está con nosotros. ¿Por qué no se pone en pie? Y le damos así un tiempo especial de adoración a Dios. ¿Y por qué no venimos y le decimos: Señor,